¿Qué papel puede y debe jugar el sector público en este momento? Y muy específicamente, nuestra querida DGA, la Diputación General de Aragón, ¿qué medidas debería de poner en marcha con mayor celeridad? Bueno, el sector público yo creo que en España tiene que plantearse muy seriamente qué es lo que queremos ser, ¿no? Tenemos un sector público que en nivel de gasto público en España en su conjunto, entre todas las administraciones, estamos ligeramente por encima del 40% del Producto Interior Bruto, pero en materia de recaudación de impuestos estamos muy por debajo y eso nos genera un déficit estructural, es decir, no un déficit que se deba a que la economía no vaya bien, sino un déficit estructural de cerca del 3% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ese déficit hay que cerrarlo, hay que terminar con él, porque de otra manera, cuando necesitemos tener un margen para disponer de una política fiscal suficiente, no lo vamos a tener. ¿Y cómo se cierra ese déficit? Pues se cierra de dos maneras. En primer lugar, mejorando los niveles de ingresos públicos, con una reforma de la fiscalidad que no penalice ni el trabajo ni el ahorro. Yo creo que no se trata de subir mucho más los tipos y de agravar mucho la fiscalidad del ahorro ni de las rentas del trabajo, sino bueno, pues valorar también qué se hace con los impuestos indirectos, con los impuestos sobre el consumo, con los impuestos ambientales, los impuestos sobre las grandes tecnológicas. Es decir, ahí tenemos un margen que yo creo que cabe explotar. Hay que mejorar los medios y la actuación de la inspección en materia de lucha contra el fraude. En eso España todavía está muy por detrás de otros países. Y por el lado del gasto también hay que hacer cosas. También por el lado del gasto público hay que mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Países con sectores públicos más grandes que nosotros, como algunos países del centro y del norte de Europa, en cambio tienen unos resultados económicos mucho mejores que nosotros. ¿Y por qué? Pues porque su sector público es un sector público más eficiente, que se gestiona con criterios más eficientes y que permite contribuir positivamente al crecimiento de la economía y a la reducción de las desigualdades también con mayor eficiencia que en España. Por tanto, habrá que revisar muy bien todo el conjunto de servicios públicos que prestamos, si lo estamos haciendo bien, si cabe mejorar los niveles de eficiencia y si ello debe ser, digamos, un elemento necesario para mejorar la competitividad. Pero me decías también qué pasa con el Gobierno de Aragón. Bueno, las políticas, digamos, de apoyo a la actividad económica desde los gobiernos regionales son diferentes. Aquí no se juega en el corto plazo, sino que se juega más en el medio y largo plazo. Y es muy importante, porque los factores de crecimiento al final de una economía son los que se dirimen en el medio y largo plazo. El capital humano y la educación, las tecnologías, el capital público, la calidad de las instituciones, incluso lo que algunos llaman el capital organizacional, la calidad de gestión de las empresas, ¿no? Yo creo que en ese sentido los gobiernos regionales y en particular el Gobierno de Aragón puede y debe hacer muchas cosas, ¿no? En mejorar la dotación de capital humano, por ejemplo. Pues yo creo que está el reto de la formación profesional. O sea, yo creo que este país va a empezar a tener ya problemas para encontrar determinado tipo de cualificaciones y de técnicos en muchos sectores productivos, porque no tenemos un sistema de formación profesional, digamos, acorde con las necesidades del siglo XXI. Todo el tema de la digitalización que está ya, que ha llegado ya a nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, mire, en educación, déjense ustedes de historias. Formación profesional y formación profesional. En materia de innovación, pues yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es facilitar la transmisión de los conocimientos a las empresas. Creo que sigue habiendo un gap muy alto entre lo que los centros de investigación y de innovación, etcétera, hacen y cómo luego eso se llega y se aplica en el seno de la comunidad empresarial. Creo que ahí hay todavía que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir pues también adaptar esos estudios, esas investigaciones a las necesidades reales de las empresas. En lo que se refiere al capital institucional, yo creo que es muy importante y en eso Aragón pienso que es un ejemplo en todos los gobiernos que ha tenido en los últimos decenios, ¿no? Creo que tener un entorno político estable, tranquilo, favorable a la realización de negocios, donde se colabora entre la iniciativa pública y la iniciativa privada de manera muy natural, eso es algo muy positivo y que demuestra que en Aragón el clima, digamos, laboral, el clima empresarial, el clima para hacer negocios es muy, muy favorable también. Y después, bueno, pues otro tipo de cuestiones relacionadas también, como no, con las infraestructuras, con los equipamientos colectivos, que sigue siendo necesario reforzar. Yo creo que, de todas maneras, la economía aragonesa necesita hacer una apuesta mucho más definitiva por poner en valor Zaragoza.
Zaragoza, como capital del Valle del Ebro, tiene que tener un papel mucho más decisivo, tanto en el tema empresarial como en los temas, digamos, de carácter, digamos, cultural, social, etcétera, en el conjunto del norte de España. Y eso creo que ahí Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza deben caminar de la mano para poder, digamos, desarrollar todo ese enorme potencial que pienso que tiene la ciudad de Zaragoza. Perfecto, coincido muchísimo en todas las apreciaciones que has hecho, pero me quedo con que en el tema de la fiscalidad bien entendida, que desde luego me parece correcto esa vuelta que tenemos que darle a esta idea, y en el tema de la formación profesional que nos has explicado, también creo que tenemos muchos pasos que dar porque necesitamos estos perfiles en la industria. Ya para terminar, no sé, ¿qué deseo económico, esta es una pregunta clásica, qué deseo económico tendrías para lo que queda de año? Bueno, pues un deseo económico que como tal pues es una utopía, pero a mí me gustaría decir, bueno, pues en España se crea 1 millón de puestos de trabajo, es una utopía en pocos meses que se creen, y la desigualdad y la pobreza se reducen a mínimos históricos. Yo creo que esos dos deseos, que además son dos cosas que van muy ligadas, la desigualdad muchas veces pretendemos que hay que combatirla, yo creo que es una lacra enorme, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico. Si un país que tenga unos niveles de desigualdad muy elevados al final termina por diluirse en bajas tasas de crecimiento y de bienestar. Por lo tanto, hay que reducir la desigualdad, hay que reducir los niveles de pobreza, especialmente la pobreza infantil, y eso se combate fundamentalmente, lo primero, con la creación de empleo. Por eso decía, se crean 1 millón de empleos en España, no en Aragón, se crean 1 millón de empleos en España, y eso reduce la desigualdad y la pobreza a mínimos históricos. Pues vamos a hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para que ojalá esos deseos se hagan realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, seguimos trabajando. Gracias.